la política internacional se aparece en este bar de información y te invita a una ronda de tragos. Mundo al whisky, mundo al whisky. Una mirada hacia los temas nacionales e internacionales, como solo politólogos al whisky nos la sabe dar, y en este caso con la ramificación, nunca mejor dicho, con la apreciación de la nota verde, en donde las novedades de medio ambiente toman protagonismo. Para ello, estamos en comunicación con un integrante de Politólogos al Whisky y específicamente de su equipo de ambiente, Rocío Camerlengo. Acá Esteban Chiacho. Bienvenida a Cítrica una vez más, ¿cómo te va? Hola Esteban, ¿cómo están? Bien, bien, súper contento, entusiasmados. ¿Cómo viene eso? Reporte de agosto, ¿verdad? Publicado a principios de septiembre sobre las novedades ambientales, ¿no? Sí, ¿cómo están? Sí, lo hemos publicado siempre, nuestro reporte sale al principio de cada mes, durante los primeros días, así que lo pueden encontrar. Es un reporte mensual con toda la info relevante acerca de medio ambiente y políticas medioambientales del mes anterior, digamos. Es súper completo, la verdad que es muy, muy friendly, muy abierto para los que están en la materia o los que no y quieren curiosear. Es una gran pieza de información. Viste que siempre acá hacemos un repaso por los principales puntos, pero antes que eso, consultarte cómo fue la preparación de, ya rumbo a los últimos reportes de lo que queda del 2021, cómo fue la preparación de este. Siempre queda, viste, esa cosa de, es más lo pendiente y lo por hacer que lo realizado. ¿Se mantiene eso? ¿Fue un reporte más optimista? ¿No tanto? ¿Cómo se dio? Y siempre cuando estamos hablando de medio ambiente hay que tener un grado de optimismo y bueno, sí, el optimismo es lo último que se pierde, pero bueno, la verdad es que últimamente estamos revisando, estamos teniendo noticias cada vez un poco más fuertes, más duras, digamos, con respecto a las noticias medioambientales. Y bueno, nuestra idea es un poco volcarlo en papel, darlo a conocer en un formato un poco más friendly, amigable para el público en general, público que está en el tema o que no está en el tema o que quiere empezar a informarse. Esa es nuestra idea, ¿no? Poder acercar temas acerca medioambientales que están en la agenda, no solamente en nuestro país, sino también en los principales temas internacionales. Y bueno, esa es nuestra idea, acercarle al público en general este tipo de noticias que a veces suelen ser tratadas de una manera muy específica y que a veces uno dice, bueno, esto no lo entiendo, es un poco un lío. Entonces, bueno, nuestra idea es un poco plasmarla en un reporte amigable y accesible para todos y todas, ¿no? Y se cumple realmente, Rocío. Esa suerte también de picadito que hacemos por los diferentes temas que aborda el reporte, que son bastante importantes y centrales. El primero respecto a la temperatura, acá lo tengo minimizado, de nuevo el reporte se consigue en politologosalwhisky.com, obviamente acceso gratuito y completo. El Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC por sus siglas, alertó sobre las consecuencias irreversibles del cambio climático para el planeta. Es un aumento en la temperatura que supera la proyección del mismo y que nos deja bastante complicados en torno a el factor irreversible de esos cambios. ¿Lo explico bien? Sí, exactamente. No solamente nos deja muy complicados a nosotros como planeta en sí, sino sobre todo a nuestras futuras generaciones que se van a tener que afrontar realmente a este problema. La verdad es que a nivel de cómo estamos avanzando ahora en tema de calentamiento global, utilizaciones de energías, etcétera, la verdad es que a fin del siglo el avance de las temperaturas puede llegar a 4,4 grados. Y si bien uno dice, bueno, 4 grados a nosotros no es nada, pero en realidad para el planeta es un montón, implica deshielos y un montón de problemas más. Entonces, es un tema que hay que ponerlo en el foco de no solamente nuestra vida cotidiana, sino de políticas gubernamentales. Y bueno, pero la buena noticia es que si podemos llegar a detener nuestras emisiones, podemos lograr que este ascenso de la temperatura baje a 1,4 grados y con eso ya estaríamos cumpliendo, por ejemplo, con los marcos de acuerdos internacionales sobre ambiente, como por ejemplo el Acuerdo de París. Así que hay malas proyecciones, pero estamos a tiempo aún de poder contener las mismas, ¿no? Sí, es súper importante lo que comentás sobre las apreciaciones, porque uno lee 1,1, 1,4, 1,5 y parece que se guía por los grados centígrados del noticiero de la mañana, cuando sale a la calle. Obviamente es mucho más complejo y tiene una medición
diferente. Acá también un poquito lo que leía en la nota, mismo para citarla correctamente, es que afecta a muchos fenómenos climáticos en el mundo. Digo, la consecuencia no es solamente una cuestión ligada a la contaminación, a la polución, es directamente calidad de vida, digo, vidas que se pierden o sociedades que quedan destruidas por los propios fenómenos climáticos, ¿no? Exactamente. De hecho, por ejemplo, si lo queremos pasar por ejemplo, un lado económico, que afecta directamente a un lado económico, por ejemplo, hay ciudades costeras en la zona de la Florida de Estados Unidos, por ejemplo, que ya directamente ni siquiera se aseguran casas que están en las costas, por ejemplo, ¿no? Hay zonas que están relevadas como zonas que probablemente en 50 años, 100 años, el nivel del mar va a subir. Entonces directamente las aseguradoras no te aseguran las casas que están situadas en esas zonas. Entonces no solamente nos afecta a nosotros en la vida cotidiana, por ejemplo el tema de hielo, sino que también va a afectar a nuestra economía indefectiblemente. Rocío, algo que también mencionaba, ¿no? Un poquito yendo para el lado de qué hacer para que esto no se torne irreversible. La segunda novedad era sobre una iniciativa, digo bien, de la Organización de Naciones Unidas, en torno a que en campañas electorales, justo ahora mismo estamos en una rumbo a noviembre, que una de cada 4 preguntas de medios a candidatos o candidatas está referida a la agenda de transición socioecológica. Básicamente que, imagino que los grandes medios, porque viste que los alternativos, no por mandarse la parte, ¿no? Pero solemos tener una agenda un poquito más desligada de los hegemónicos, y los hegemónicos, el tema ambiental sigue teniendo un rol aún no tan predominante o muy pequeño, que una de cada 4 preguntas estén dentro de la agenda ambiental, ¿digo bien? Totalmente. También tiene, esto es lo que vos decís de los medios hegemónicos, está como muy súper bien ejemplificado porque si te pones a fijar, las iniciativas de medio ambiente, las noticias que nosotros estamos hablando, son todas iniciativas de organizaciones civiles, Claro. de medios, digamos, que son pequeños, de la gente común, ¿no? Por lo general no tenemos tantas noticias de empresas grandes o de gobiernos que estén teniendo agendas climáticas, temas climáticos en su agenda, ¿no? Entonces la idea de este grupo intergubernamental, que es internacional, pero también hay una carta abierta firmada acá también en Argentina, en la que se está pidiendo que uno de los 4 temas, como vos bien decís, sea acerca de temas medioambientales. Esto tiene por objetivo, calculo que primero que no solamente el tema de medioambiental se hable en las conferencias de prensa y todo eso, sino que también los políticos mismos vean que el tema medioambiental es un tema que preocupa no solamente a periodistas, sino también a las personas, ¿no? A las personas que ellos representan. Entonces, creo que este tipo de iniciativas tiene como este doble objetivo, ¿no? Total. La verdad que a mí el reporte tiene el talento de sintetizar de manera muy puntual cosas que uno a veces tiene sueltas o que no sabe cómo ordenarlas puntualmente. Se cree de manera sumamente peligrosa, y a veces por el propio accionar de los medios o la ignorancia que le da gran parte de la política a la ecología, que la ecología, el medio ambiente va por un lado y la recuperación económica va por otro. Digo, como que bueno, no están ligados y hay una prioridad sobre lo económico, sobre lo ambiental. Cuando el reporte, cuando acá el artículo que le dedican a eso, habla de justamente reducir la pobreza estructural y también profundizando en lo que ustedes recomendaban en las lecturas continuadas, de la creación de puestos de empleo, de mejor dignidad de vida en los barrios. Es una lástima que no se comprenda eso a veces de gran parte de la sociedad, y viste que no es una cuestión solo de ignorancia o de no querer informarse, sino que a veces la información está muy esquiva o está solo en inglés. Hay una barrera todavía ahí, ¿no? Totalmente. O a veces cuando vemos que hay dirigentes sociales que se meten en cuestiones medioambientales, la reacción que suelen tener del otro lado es, bueno, ¿por qué te metes en esos temas? O ¿por qué te interesa medioambiental si no te va a afectar a vos directamente en tu vida cotidiana, no te afecta a tu economía, a tu bolsillo, que son las preocupaciones por las cuales en general estamos ligados, sobre todo en estas geografías, ¿no? Pero sí, son temas, el tema medioambiental, indefectiblemente, ahora quizás no se esté hablando tanto con proyecciones económicas, pero en 10 años, 20 años va a ser un tema que nuestros gobernantes lo van a tener que tener en la agenda porque va a afectar indefectiblemente nuestras economías y nuestro día a día.
Ujú. Hay algo que, continuando, ¿no? El reporte, si alguno se está sumando ahora, es Rocío Camerlengo, del equipo ambiental de Politólogos al Whisky. Ahí vemos la tapa, junto a Cami Rusman, Constanza Bonicalzi, Justina Raggio. Hemos tenido la chance siempre, la verdad, que se hacen el espacio para conversar con nosotros. Era una aspiración al principio del programa, tener la nota verde, y bueno, el equipo de ambiente lo hace posible. En el plano internacional ya repasaron algo que quedó creo que un poco tapado acá por lo que fueron las elecciones y por otras noticias internacionales de peso diferente, pero fue el terremoto que azotó a Haití. 2.000 muertes, 7,2 de magnitud, aún hay desaparecidos, más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza. Ahí cuesta mucho no hundirse en el pesimismo, porque realmente es un cuadro dramático el de Haití, que ya tiene un historial de justamente largo tiempo de recuperación o recuperaciones insuficientes después de terremotos. En 2010, hace solamente década y menos, hace una década y un año, ¿no? Totalmente. Además, Haití también está atravesando por una crisis política con el asesinato del presidente que tuvieron en los últimos meses. Entonces, se sumó este terremoto, más los problemas estructurales que estaba teniendo el país. La verdad es que fue una noticia que cayó bastante fuerte, y además también los rescatistas que fueron llegando a la zona también reportaban, por ejemplo, dificultades en llegar a una de las aldeas más afectadas, que era la zona del sur del país, por cuestiones de que no había suficiente seguridad, por ejemplo, en las rutas para llegar y todo eso. Entonces, incluso la llegada de ayuda se vio afectada por estas cuestiones ya estructurales que está teniendo el país, ¿no? Uh-huh. Los países de la región, por ejemplo, el país vecino, República Dominicana, también reportó que iba a ayudar en la medida de lo posible. Pero bueno, son todas, digamos, son pisos de cosas que se van sumando a todas las dificultades para hacer tareas de rescate en esta región. Sí, totalmente. El asesinato del presidente haitiano, algo que pasó, viste, que vos lo dijiste, como una suerte de estructura de problemas que uno tapa al otro, irrefectiblemente. Un país caribeño, en el Caribe, ¿verdad?, que comparte su isla, su geografía con República Dominicana, y lamentablemente se caracteriza por ser, creo que, si no es la nación más pobre, una de las más pobres de la región, de la región caribeña. Lamentablemente, cuando llegan noticias es por estos desastres. Sé que por ahí sé que justo en el reporte no profundizaban, pero en algún momento entendí que Argentina tenía un rol de misión diplomática o misión de asistencia humanitaria allí. No, hoy no recuerdo si eso continúa, pero hay una dependencia total de las misiones humanitarias de la ONU y demás, porque con la propia economía haitiana no alcanzaría nunca para solventar el desastre del terremoto, ¿no? No, totalmente. Incluso con la ayuda internacional es clave en países, como vos bien recién decías, en países como Haití, y también la ayuda de los países vecinos, ¿no? Que también en su capacidad de ayuda, quizás en muchos casos se ven también limitados con la ayuda que pueden llegar a dar al país haitiano. Entonces, exactamente como vos decías, dependen mucho de la ayuda internacional, y Argentina sí tuvo en su momento una misión, pero bueno, organizaciones internacionales como UNICEF cumplen tareas incluso que tienen que cumplir, por ejemplo, los gobiernos locales, que en su capacidad quizás se ven, digamos, desbordados. No incapacitados, pero claro, exactamente, desbordados, como vos bien decís. Entonces, son cuestiones estructurales que ya hablan de la capacidad de respuesta de un Estado, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que pensaba, siempre cuando hablamos la columna, tanto con Cami, bueno, con Constanza, con vos, viste que sea esta picada de temas, que creo que es lo interesante que propone, entre tantas cosas, el reporte, es la raíz para seguir profundizando, la semilla para seguir profundizando y tener esa base justamente del reporte, mismo también de esta columna que construimos para profundizar. En ese sentido, algo que me pasó con un artículo en particular, es un tema que desconocía por completo, me llamó la atención nivel a empezar a armar notas para el programa. Es el informe sobre el artículo sobre los sismos por fracking en Vaca Muerta, por la actividad de fracking que ha promovido sismos y que han afectado a, lo cito para decirlo correctamente, Sausal Bonito, Añelo y regiones aledañas, en donde se perdieron hogares a causa de los sismos.
y lamentablemente Sí. por la pequeña geografía de estos pueblos y la pequeña geopolítica de estos pueblos no llegamos casi a escuchar nada. ¿Esto es así? ¿La gente ha perdido casas por sismos por la actividad de fracking? Sí, hay estudios que se están llevando a cabo en la zona, digamos, que es un tema que se está investigando, es decir, que no hay una conclusión, pero sí hay estudios que están demostrando que a medida que se avanzaron con las tareas de fracking en la zona de Vaca Muerta, localidades como Sausal Bonito han perdido o han tenido, digamos, pérdidas materiales en este caso, de viviendas. Hay una causa judicial que justamente cuando veníamos hablando del tema del protagonismo de la sociedad civil, una causa judicial que fue, digamos, empezada por una organización ambiental que está en un juzgado federal de Neuquén, así que es un tema que se está investigando, se está llevando a cabo y se está judicializando porque no queda otra forma, ¿no? La gente de la localidad quizás no tiene la posibilidad de mudarse o no está en todo su derecho de quedarse en su localidad y Sí. preservar sus casas y su actividad económica, ¿no? Son actividades que nos afectan directamente. Entonces, nosotros quizás que estamos viviendo en ciudades o en zonas que no están directamente afectadas por estas actividades económicas, no nos damos cuenta, pero hay gente que la sufre directamente y la sufre día a día, ¿no? Sí, Como la totalmente. gente de Sausal Bonito. Total, y escapa, digo, hay debates sumamente interesantes, ¿no? En torno a, creo que, no recuerdo las dos posturas, que una regulacionista, o me estoy confundiendo de debate, ¿no? Pero hay diferentes posturas y lecturas al respecto, pero donde no hay debate es cuando una persona pierde la casa por la comprobación de sismos a causa del fracking. La verdad que me pareció súper interesante para conectar, obvio para profundizar, pero es donde un poco el debate se termina, digo, el fracking, la minería, lo que ha ocurrido en el Bolsón, creo que hace ya unos 10, 15 años, es cuando entra en juego los hogares, digo, destrucción de hogar. Obligación al desarraigo, ya es otro tipo de gravedad. Totalmente, totalmente. Ya, por ejemplo, si uno viaja digo, agarrar el auto, ir por la ruta por ciudades, por provincias, por ejemplo, de la Patagonia, o por la zona Vaca Muerta, ahí vamos a ver carteles por todas partes como no a la megaminería o no a ciertas actividades extractivas. Y son temas que están muy presentes en esas zonas, pero en los medios, por ejemplo, casi ni siquiera se cubren, ¿no? Entonces, y vemos que en estos temas, los que son los protagonistas es la gente que se ve afectada directamente por estas actividades económicas y también organizaciones ambientales, como por ejemplo que tienen la capacidad de contratar abogados o de llevar a cabo Total. un juicio, que son cosas que quizás la mayoría de la gente no tenemos acceso o no sabemos cómo empezar o no son espacios que no manejamos, que no entendemos, ¿no? Como es el campo judicial quizás. Total. Entonces, sí, vemos que la gente y las organizaciones civiles o ONGs son las principales protagonistas en llevar los temas medioambientales a la agenda o por lo menos que no afecte la vida de la gente, ¿no? Total, total. Rocío, siempre es un placer tener estos intercambios, nos quedan unos puntos, pero ha sido completo, ha sido un repaso integral. Puntualmente 2 movilizaciones, 2 protestas diferentes entre sí, pero con objetivos sumamente interesantes de repasar. Una es la movilización en kayak por el río Paraná, justamente en Rosario, por la ley de humedales, y la protesta del 25 de agosto en contra del acuerdo porcino con China. Cada vez, quiero saber, no tu lectura, ¿no? Menos aisladas entre sí, digo, cada vez dejan de ser por ahí una expresión de un grupo marginal de la política, y sobre todo la ley de humedales y la protesta contra el acuerdo porcino con China también, ya, por ahí soy medio optimista, pero parecen que penetran en la agenda pública, si bien falta un montón. No sé vos cómo lo sentís. Ojalá que sí, ojalá que sigan penetrando en la agenda pública. Aparte, por ejemplo, vemos que por el tema del río Paraná no es solamente que afecta a una sola ciudad, sino que el río Paraná es un río, bueno, uno de los más extensos. Total. Y afecta a diversas ciudades. Y la verdad es que si no sale, por ejemplo, el tema de la ley de humedales está en la agenda hace muchísimo tiempo. Creo que en los últimos años se empezó a dar un poco más de publicidad. Pero realmente, si uno ve la foto de ellos, estuve en la ciudad de Paraná en marzo y me pasaron una foto de cómo estaba hace un mes, y es increíble la bajada de agua que hay. Es decir, no es que solamente el agua baja, es que directamente no hay agua. Claro. Entonces, claro, es un tema muy, muy, muy... nos tenemos que preocupar ya y nos tenemos que ocupar ya y tenemos que presionar a nuestros gobernantes para que se debata la ley de humedales, para que se traten temas como el acuerdo porcino con China
Pero es como vos decís, cada vez siguen siendo menos grupos, digamos, sueltos, digamos, como, sino, digamos, marginales de aquí para allá, sino que cada vez más espero que estos temas sigan penetrando en nuestra agenda, no solamente medioambiental, sino también económica y política, sobre todo. Sí, totalmente, totalmente. Es algo que se observa que está esa constancia, ¿viste? Que de nuevo queda mucho por recorrer, pero está esa constancia en donde cada vez la noticia se replica más. El objetivo, bien lo decías vos, es penetrar en la agenda pública. Guardé para cerrar, tenemos unos minutitos, hay una curiosidad, creo que es la misma noticia, pero quedó completamente tapado porque fue el acto en donde creo que se dispara la foto de Alberto con Culfas y Guzmán, y eso después ya en otro ángulo disparó el debate sobre si eso fue el disparador para que los ministros afines a Cristina Fernández de Kirchner renunciaran. Será arena a otro costal, pero en ese contexto vale la pena decir, se estaban confirmando un acuerdo por energías renovables en la Argentina. Lo digo correctamente, hacia fines de este año, cuando comienza a operar el parque eólico Cañadón León de Santa Cruz, se espera que el 37% de la demanda eléctrica quede cubierta por energías renovables. Como para dejar un título entre todo lo que pasó después de eso, de qué se estaba hablando allí, ¿no? ¿De qué trataba? Totalmente. Dentro de todas las malas noticias que veníamos manejando hace recién, una buena es que empresas como YPF o YPF Luz están, digamos, invirtiendo o están, digamos, enmarcadas dentro de leyes que las obligan a invertir cada vez más en energías renovables. Uh-huh. Y bueno, sí, la idea es que se promocionen más que nada, sobre todo en las zonas donde se pueden realizar estos tipos de parques eólicos, sobre todo, por ejemplo, en el interior del país. Eso acá en Buenos Aires quizás se nos dificulta un poco por nuestra geografía, pero bueno, en el interior se están llevando a cabo cada vez más proyectos sobre utilización de energías renovables, ¿no? Y en ese sentido tenemos, por ejemplo, países como China que están invirtiendo en parques solares, sobre todo en el norte, en la zona de Jujuy y Salta, y en el sur también tenemos empresas como YPF que están, digamos, haciendo cada vez más parques eólicos para poder abastecer o mezcla de energías híbridas, como por ejemplo con gas, para abastecer la demanda energética de nuestro país, ¿no? De todas nuestras geografías. Así que dentro de todas las malas noticias, tenemos de vez en cuando una buena, y esta es una de ellas, ¿no? Y vemos cómo el lazo entre la necesidad de que el tema medioambiental esté incorporado en nuestras leyes, en nuestra política, para que realmente tenga un impacto. Totalmente, y celebro mucho también a veces por la propia vorágine del día a día, nos quedamos con, de nuevo, el suceso que comentamos, que vino después y no profundizamos en lo que se estaba hablando esa mañana, y es importantísimo y celebramos que esté el espacio del reporte para hacerlo. Vos lo dijiste que es una buena noticia entre un panorama muy complejo y muy complicado, es una gran noticia. Rocío, siempre estás en el tiempo para conversar, para charlar, para difundir, nosotros realmente lo valoramos un montón, nos informamos y aprendemos con ustedes, así que siempre invitadas, gracias totales y felicitaciones por el nuevo reporte y que vengan muchos más. Dale, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, que tengan una muy buena tarde todos. Buena tarde para vos también, gracias Rocío Camerlengo, integrante del equipo de ambiente de Politólogos al Whisky, con el ya clásico picadito de la nota verde. El reporte ambiental que pueden conseguir, que pueden encontrar en politologosalwhisky.com, gratuito, disponible, súper cómodo de descargar y que tiene su embajada, su sector en este programa.